Ya la atención después de tanta información, pues a veces es complicado mantenerla, ¿no? Y pues las juventudes nos vamos a preguntar por qué significa estas tres transformaciones, por qué es importante que las conozcamos. Y yo también comprendo que a veces en las juventudes no es tan fácil captarlo o entenderlo, porque se vuelve un tema muy cuadrado, ¿no? Muy cansado a veces de comprender y entender. Y me voy a bajar para poder estar aquí con ustedes a ras de suelo y también poderles preguntar para ver qué piensan de esto, qué entendieron de las transformaciones del país, por qué es importante que las conozcamos los jóvenes, las y las jóvenes, y por qué se está dando esta cuarta transformación de la vida pública de México. Y entonces, si yo les preguntara a ustedes, a ver aquí, al compañero, ¿cuál es la primera transformación que vimos? La independencia, exactamente. ¿Y por qué fue importante la independencia? Un aplauso para el compañero. ¿Por qué fue importante la independencia? Porque logró que un país como México tuviese un gobierno, una república, que no dependiéramos de los españoles como hoy, pues a veces muchos conservadores pretenden y quieren. Y si les preguntara cuál fue la segunda gran transformación de la vida pública de México, a ver, joven de la diversidad. La segunda, está fácil. No, la reforma. Exacto, fue la reforma. ¿Qué logró la reforma? Alejar a todo el poder político del poder de la iglesia. Eso fue lo fundamental de esa gran transformación. ¿Y por qué es importante? Porque necesitábamos tener un Estado laico, necesitábamos tener una república que se basara bajo leyes democráticas, bajo una representación del pueblo y no bajo el control del clero, que en ese tiempo manejaban todo, ¿no? Manejaban las iglesias, manejaban el registro civil y básicamente ellos decidían pues quién eres, tenían tu identidad y demás, y además pues manejaban también un tema de impuestos y mucho dinero que no era sano que lo manejaran. La tercera gran transformación de la vida pública de México, ¿cuál creen que fue? A ver, te pregunto, secretaria. La revolución. La Revolución Mexicana. Un aplauso para la secretaria que sí escuchó. ¿Por qué fue importante la Revolución Mexicana? Porque logró que los revolucionarios sacaran a un dictador del poder en ese tiempo que era Porfirio Díaz y que entregaba y que él buscaba que todo lo manejaran los extranjeros y que todo lo ocuparan los intereses y los poderes económicos. Y dentro de todo ese gran proceso de revolución hay un tema bien importante que con Cárdenas se vio y que hoy también lo estamos viviendo y se los voy a poner de ejemplo. En ese momento rescató el petróleo, rescató a Pemex y hoy estamos viendo, y eso es importante para los jóvenes que lo entendamos y que lo tengamos muy presentes, que estamos logrando que los recursos naturales, que el petróleo y que todo eso sea de los mexicanos y no sea de los extranjeros. Eso es algo bien importante porque vamos a bajarlo a temas prácticos. ¿Se acuerdan que con el expresidente del Copete, con Peña, cada mes había un gasolinazo? Cada mes subía la gasolina. ¿Y a poco en ese sexenio ha subido la gasolina? ¿Ha habido gasolinazos? No, al contrario, ha habido momentos que ha bajado muchísimo. Y también no solamente es eso. Hoy, por primera vez en la historia, tenemos nosotros una refinería en Estados Unidos. Antes eso no pasaba y eso no se veía. Y nos preguntamos los jóvenes, bueno, ¿y nosotros qué papel vamos a jugar en esto?
¿Por qué es necesario que sepamos todo esto que estos compañeros hablaron y que estamos diciendo? Y cómo vamos a ser partícipes de esta nueva historia de México que estamos escribiendo. Recordemos que esta cuarta transformación no se ha consumado, la estamos iniciando, la estamos avanzando, estamos generando las bases de la transformación. ¿Y por qué es importante? Porque estamos todos estos temas que a nosotros nos inquietan, que a nosotros nos preocupan, que hace algún tiempo pues éramos víctimas de la violencia, éramos víctimas del abandono que existía. ¿Qué pasaba antes con las juventudes? Pues los jóvenes eran los muertos que se ponían en la guerra con Calderón, que los jóvenes eran los ninis que ni trabajaban ni estudiaban, pero nunca decía el gobierno: yo soy el encargado de darle a los jóvenes un espacio en las universidades, o yo soy el encargado de darle a los jóvenes pues un espacio en la capacitación para el trabajo. Eso no pasaba. Al contrario, en lugar de eso decían: son unos huevones, no quieren trabajar, no quieren estudiar, pero no había espacio de universidades. ¿Cómo querían entonces que estuviesen ahí? ¿Y qué pasó con esta cuarta transformación? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos buscando que se atienda a las juventudes, y con eso estamos viendo reflejado en algo muy importante, que a partir de que se están atendiendo las juventudes, los niveles de violencia en el país han bajado. ¿Por qué? Porque ahora sí hay atención. Ahora el joven que tal vez no tenía en ese momento un espacio en la escuela o un espacio en el trabajo, hoy tiene pues ya un espacio donde poderse capacitar y estudiar, y ya no lo capta el crimen organizado, ya no lo ocupan para ser carne de cañón como era en ese tiempo. Y eso es reflejar una exigencia social en una política pública. Y esto que el presidente habla del humanismo mexicano es eso, le estamos dando contenido a qué significa la cuarta transformación. Y entonces, pues vamos a seguir impulsando este trabajo, vamos a seguir caminando con las juventudes para que todas sus inquietudes, todos sus sentires se vean reflejados a hoy en una política pública, se vean reflejados en la ley, se vean reflejados en espacios que antes no teníamos. Antes eran discriminados los jóvenes de la diversidad, hoy no, hoy son incluidos dentro de la política pública, y eso lo tenemos que seguir impulsando. Así que, compañeros, compañeras, nos sentimos muy orgullosos de las juventudes en Baja California. Morena está muy preocupado y muy ocupado porque las juventudes sean este nuevo relevo generacional que continúe la transformación en el país. No lo hemos todavía concretado, lo estamos apenas formando y armando con ustedes, y sin duda el presidente solo deja las bases y a nosotros nos toca dar el contenido y seguir fomentando esta cuarta transformación de la vida pública de México. Imagínense qué sería Morena sin las juventudes, qué sería este país sin estas juventudes revolucionarias, con interés de cambiar, con ese interés de sumar ideas y de poder ir construyendo juntas y juntos la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Que vivan las juventudes de Morena! Gracias.